leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una vez más, hermanos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Cerremos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en esta hora una vez más nos acercamos a su presencia, Padre, para pedirle que nos instruya por medio de su palabra. Enséñanos, Padre Santo, ayúdanos a poner atención a esta hermosa palabra. Denos sabiduría y entendimiento para que podamos aprender y poder atesorar esta palabra que hoy trae para cada uno de nosotros. Pedimos a su Espíritu Santo que sea quien ministre en nuestra vida, que tome el control divino y que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros y que haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Porque sabemos, Padre Santo, que solamente el Espíritu Santo es que cambia el hombre, es que transforma al ser humano. Pedimos que sea bien en esta noche que nos instruya para adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos por el nombre del Señor y le damos las gracias. Gracias, bendito Dios. Amén. Bien. ¿Pueden sentarse, hermanos? La quinta bienaventuranza, hermanos, se titula Bienaventurados los misericordiosos. Recordemos, hermanos, que hemos venido estudiando estas bienaventuranzas. Esta es la ocasión de la número 5. Anteriormente, hermanos, hemos venido estudiando lo que es ser pobre en espíritu, lo que debemos saber llorar por el pecado que cometemos, que debemos de ser mansos y humildes, y que debemos de tener hambre y sed de justicia, hermanos. Ahora la palabra de Dios nos hace el llamado a que seamos misericordiosos. Algo muy importante, hermanos, es que a lo largo de estos estudios debemos de entender, hermanos, qué es lo que debemos de hacer para saber lo que vamos a hacer. Porque eso es muy importante, hermanos. Lo que este estudio nos va a enseñar es eso. ¿Qué es lo que debemos de hacer para saber qué es lo que vamos a hacer? Y ahí hoy la palabra de Dios nos dice que debemos de ser misericordiosos. Ser misericordioso, hermanos, es muy importante. Porque, como dice la palabra de Dios, hermanos, bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted y yo tenemos necesidad de la misericordia de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de ser misericordiosos con las demás personas. Primero, hermanos, debemos de aprender a hacerlo. Por ejemplo, sería, hermanos, ser cristiano, hermanos, nos va a ayudar a que nos comportemos como cristianos. Amén, aleluya. No podemos decir que no debemos de accionar primero, sino que serlo primero y después hacer lo que somos. Porque si verdaderamente, hermanos, somos cristianos, fácilmente vamos a demostrar a las demás personas lo que somos, porque ese va a ser el resultado de lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros vamos a demostrar. Por lo tanto, hermanos, es importante primero aprender a hacer y después a demostrar lo que verdaderamente somos. Es muy importante, porque si nosotros, hermanos, podemos decir que somos algo, pero podemos demostrar otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, hermano, una persona puede decir que es un profesional en cualquier área, pero si no la ejerce, hermanos, difícilmente le vamos a creer. Entonces, por lo tanto, hermanos, primero es que nosotros aprendamos a hacer lo que Dios nos dice que seamos, porque Él quiere, hermanos, Él nos instruye por medio de su palabra y nos dice qué es lo que debemos de hacer, para que después, hermanos, podamos hacer lo que Él nos demanda, para que podamos hacerlo, hermanos, como Él quiere que lo hagamos. Eso es lo importante. Ahora, hermanos, la misericordia. ¿Qué significa misericordia o qué es misericordia? Estaba buscando y dice, la misericordia es, hermanos, buena voluntad para los afligidos. Es tener un deseo, hermanos, para poder aliviar a aquellas personas que se sienten miserables. Pero dice también, no solo significa que se siente profundamente, pero es también una palabra de acción.
Es de reconocer una necesidad y luego hacer algo al respecto. Eso es misericordia. O sea, ver la necesidad de alguien y tener ese deseo, hermano, de querer ayudar. Pero no solamente querer ayudar, no solamente saberlo, sino que hacerlo, hermano, accionar. Si yo veo la necesidad de alguien y puedo sentir compasión, puedo sentir lástima, pero si yo no acciono, entonces no hay misericordia. Para que yo tenga misericordia de una persona, hermanos, primeramente tengo que ver la necesidad, verlo, conocerlo, y después tener ese deseo de querer hacer algo. Y cuando yo hago, hermano, entonces es ahí donde yo estoy demostrando la misericordia, ¿sí? La persona que es misericordiosa, hermano, se describe como amable, perdonadora, o personas que toman piedad de los demás. Esas son las personas que demuestran misericordia. Las personas que son amables, hermanos, las personas que constantemente perdonan a otras personas, hermanos, a las que tienen piedad por otras personas. Eso es ser misericordioso. Esa es una persona que tiene esa actitud de misericordia en su vida. La misericordia, hermanos, se conoce como uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en la misericordia de Dios, hermanos, conocemos, hermanos, la bondad y el amor de nuestro Dios. Sabemos, hermanos, de que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Y Él lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque aún siendo culpables nosotros, hermanos, Él nos ama. Él nos ha perdonado. Él nos ha dado vida y nos ha dado vida eterna. Por lo tanto, hermanos, es ahí, hermanos, que la misericordia de Dios se conoce como uno de los atributos comunicables de Dios para nosotros. Él claramente, hermanos, nos demuestra su misericordia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él acciona, Él hace las cosas, no solo las dice, sino que las hace. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ese es un atributo que pertenece a nuestro Dios. La palabra misericordia, hermanos, debe ser aplicada y relacionada al hombre que está en miseria. O sea, aquellas personas, hermanos, que tienen una necesidad. Ahí es donde se puede aplicar la misericordia, hermanos. Aquellas personas que tienen alguna necesidad de cualquier índole, hermanos, es ahí donde nosotros podemos aplicarla. Pero como le digo, hermanos, no solo es de verla, no solo de conocerla, sino que es de hacer algo. Porque muchas veces podemos tener buenas intenciones, buenos deseos, pero si no accionamos, entonces, hermanos, no demostramos misericordia para los demás, sino que, hermanos, simplemente sentimos lástima o compasión, que no es lo mismo a la misericordia. Como le digo y le recalco, la misericordia es tener el deseo de ayudar y de hacerlo, hermanos. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos, pero antes quiero decirles de dónde viene la misericordia o cuál es la fuente de la misericordia. Claramente la palabra de Dios nos dice que la misericordia viene de nuestro Dios, como ya le había dicho, es un atributo de Él. En Éxodo capítulo 34, hermanos, versículo 6, nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí claramente, hermanos, nos dice la palabra de Dios que la misericordia viene de nuestro Dios. La fuente de la misericordia es de nuestro Dios, el Todopoderoso. La palabra de Dios aquí nos dice, hermano, que Él es tardo para la ira y grande misericordia. O sea que, hermanos, nuestro Dios es tan maravilloso, hermano, que la verdad es que el pecado a Él no le gusta. Pero Él sabe que ese pecado está en nosotros. Pero como nos ama tanto, hermanos, y porque somos su creación, hermanos, Él tiene misericordia de nosotros. Y como ya le había dicho, Él lo demuestra día a día en cada uno de nosotros. Él demuestra su misericordia en todo momento y en todo tiempo, hermanos. Entonces, es de ahí donde viene, hermanos, la misericordia. Vamos a ver ejemplos, hermanos. Uno de ellos lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 10,
versículo 30 al 35. Y dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí vemos, hermanos, un ejemplo de misericordia, más bien una ilustración. Y vemos que dice que la palabra de Dios, hermanos, que un hombre cayó en manos de ladrones, y lo cual lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto ahí en el suelo. De ahí, hermano, dice que pasaron 2 personas, la cual uno de ellos era levita y el otro era sacerdote. Dice que ellos lo vieron, hermanos, pero después de verlo ellos pasaron de largo y se fueron. No hicieron nada así. Y esto es lo que llama la atención, hermanos, porque un sacerdote, hermanos, él conoce la palabra de Dios. El sacerdote conoce los mandamientos de Dios. Igual, hermano, el levita, por ser del linaje de Leví, hermanos, conoce también de la palabra de Dios y sus mandamientos. Por lo tanto, se esperaba más de estas personas, ya que como nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, hermanos, debemos de ayudar a las demás personas, ¿sí? Debemos de tener ese deseo de ayudar a las demás personas. Y estas 2 personas, hermanos, cuando vieron a esta persona que estaba medio muerto, lo que hicieron es pasar de largo. Ni siquiera se acercaron, ni le preguntaron nada, y solo se fueron, pasaron de largo. Pero aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que uno de ellos, el samaritano, hermanos, él dice que fue movido a misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque él fue el único que se acercó. Dice que le vendó sus heridas, le puso aceite y se lo llevó a un lugar, ¿sí? A un lugar donde lo cuidó. Y después, hermano, encargó a otra persona, hermano, que lo siguiera curando hasta que le estuviera bien. Entonces, hermanos, esta es una ilustración claramente de misericordia. Porque aquí vemos que 2 personas lo vieron al mismo hombre, pero no hicieron nada. La otra persona, hermanos, la tercera persona sí hizo algo por la persona que estaba herida. Eso es misericordia, hermanos. Así que vamos a ver, hermanos, otro ejemplo de misericordia, siempre en Lucas, en el capítulo 23, versículo 34. Y dice, hermanos, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí, hermanos, vemos, hermanos, de que Jesús ya estaba crucificado. Y aquí, él aún ahí, hermanos, sabemos de que habían crucificado a Jesús sin él cometer algún delito. Él era inocente, ¿sí? Él no cometió ningún pecado, pero aún así, hermanos, lo crucificaron. Y todos, hermanos, le acusaban, y eso es lo que ellos querían, hermanos, en aquel tiempo, querían que lo crucificaran, porque el mismo pueblo, hermanos, pidió que lo crucificaran. Pero él, estando en esa condición, hermanos, que estaba prácticamente ya entregando su vida, hermanos, él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí, hermanos, todavía, hermanos, él ahí está demostrando, hermanos, que es misericordioso. Nuestro Dios es grande y misericordia, ¿sí? Porque aún sintiendo, hermanos, todo el sufrimiento, hermanos, por lo cual él no tenía que pagar, él lo estaba pagando ahí, y él aún dice que los perdone. Entonces, hermanos, ahí, hermanos, vemos claramente un ejemplo, hermano,
de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un grande ejemplo, hermanos. Por ello, hermanos, usted sabe que usted y yo debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra de Dios nos dice que usted y yo, hermanos, debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y si Él es misericordioso, nosotros también como hijos de Dios debemos de ser misericordiosos con las demás personas. Es decir, así como en este caso de que hacía nuestro Señor Jesucristo, Él pedía el perdón para todas las personas, el perdón para todas aquellas personas que le habían acusado, que habían logrado que Él fuera crucificado, ¿sí? Igual usted y yo, hermanos, debemos de ser misericordiosos, debemos de perdonar a las demás personas, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a las personas que nos quieren, perdonar a las personas que nos hacen daño, sin nosotros quizás hacerle daños a ellos. Por lo tanto, hermanos, así debemos de serlo. Eso es ser misericordioso, perdonar a las demás personas. Pero en eso fallamos muchas veces, en eso fallan muchas veces los cristianos, hermanos, en perdonar. Porque cuesta aceptar y decir, como decir, cuesta que yo me tenga que rebajar, cuesta que yo tenga que decir, hermanos, perdón. Pero en realidad, hermanos, es lo que Dios nos pide en su palabra, que nosotros, hermanos, tengamos esa voluntad de perdonar a todas las personas, a todas aquellas personas que nos hacen daño de cualquier índole, hermanos. Usted y yo no podemos estar enojados, digamos, o sintiendo algo en contra de otras personas. Debemos de perdonarlos. Por lo tanto, es así como vamos a demostrar, hermanos, que somos misericordiosos. Y así vamos a demostrar también, hermanos, que usted y yo nos estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Porque ese debe ser un deseo, hermanos, un anhelo de nuestra parte, el querer parecernos a nuestro Dios. Como hijos que somos de Dios, tenemos que tener ese deseo de parecernos a Él. En lo que Él hacía, en su comportamiento, su conducta, hermano, en todo lo que Él hacía, debemos de tener ese deseo de parecernos a Él. Recordemos que Él era obediente, Él era orador, hermanos, Él era misericordioso y tantas cualidades, tantas, como le digo, conductas bonitas que Él tenía, hermanos. Todo eso debemos de imitarlo a Él. Todo eso tenemos que aprender de hacerlo, hermanos, porque eso es lo que a nuestro Dios le agrada. Vamos a seguir viendo otro ejemplo, hermanos, en Hechos capítulo 7, versículo 60. Y dice, hermanos, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiéndole dicho esto, durmió. Aquí, hermanos, estamos hablando, hermanos, de Esteban. En ese momento, hermano, él estaba siendo apedreado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Estaba siendo apedreado por predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y en ese momento que estaba en esa acción, hermanos, de que estaba siendo apedreados, él decía, hermanos, y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, hermanos, vemos aquí de que él demuestra que era una persona con misericordia. Porque a pesar, hermanos, de que estaba también dando su vida por el Evangelio, hermano, que no le había hecho daño a ninguna persona, también, hermanos, estaba siendo apedreado, hermanos. Y por lo tanto, hermanos, en vez de sentir algo en contra de aquellas personas que le estaban atacando, hermanos, por aquellas personas que le estaban haciendo daño, hermanos, él no sintió odio ni nada en contra de esas personas, sino que lo que pidió, hermanos, es que no se le fuera contado como pecado lo que a él le estaban haciendo, ¿sí? Eso es otra acción de misericordia, hermanos. Eso es lo que nosotros, hermanos, también debemos de hacer, ¿sí? Muchas veces, hermanos, hay personas que nos ofenden, quizás, o que nos dañan, pero quizás no es con golpes, sino que con palabras, con alguna acción, hermanos, nos dañan, y nosotros a veces, hermanos, accionamos mal, arremetemos con ello y entramos, hermanos, quizás en peleas, en cosas que no debemos de hacer, hermanos.
Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente que usted y yo debemos de ser misericordiosos. A pesar del daño que nos hagan, hermano, debemos de ser misericordiosos. Parece ser, hermano, que puede ser que sea muy difícil, hermanos, porque creo que a nadie le gusta que le haga daño, ¿verdad? A nadie le gusta que nos dañen, que nos insulten o que nos digan algo que nos sientan, que nosotros nos sintamos mal. Creo que a nadie le gusta. Pero aún así, hermanos, debemos de ser misericordiosos. Muchas veces yo he platicado, hermano, con algunos compañeros y yo les digo, cuando pase esto y esto, mejor quedémonos callados, no digamos nada. Pero ¿cómo me voy a quedar callado si yo no he hecho nada? Yo tengo que decir la verdad, que aquí, que allá y así, ¿verdad? Pero es bien difícil, hermanos. Pero en realidad, hermano, usted y yo, hermanos, si somos hijos de Dios, debemos de actuar con sabiduría. ¿Sí? Y la verdad, hermanos, aunque no hagamos nada, si alguien nos ha hecho daño solo por sí, nosotros igualmente, hermanos, no debemos de sentir ni odio, ni debemos de enojarnos, tampoco sentir nada en contra de esa persona. Porque así, hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos hace libres de todo eso, hermanos. En nuestro corazón no debe de haber resentimiento, no debe de haber odio para otra persona. Porque si no, hermanos, si esas cosas malas están en nosotros, entonces no vamos a poder demostrar misericordia a las demás personas. Por eso es necesario, como le decía al principio, hermanos, primero saber lo que debemos de hacer para después saber lo que podemos hacer. Si nosotros, hermanos, si la palabra de Dios nos dice que seamos misericordiosos, eso lo debemos de hacer. ¿Cómo lo debemos hacer, hermanos? Es por eso que estamos viendo estos ejemplos de cómo podemos ser misericordiosos con las otras personas. Así que, hermanos, usted y yo tenemos mucho que aprender de esta bienaventuranza. Usted y yo, hermanos, debemos de alcanzar, hermanos, lograr ser misericordiosos con las demás personas. No podemos decir, hermanos, de que no lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer, porque es Dios que nos va a ayudar, es Dios que nos está instruyendo cómo es que debemos de ser para poder ser misericordiosos con las demás personas. Vamos a dar otro, hermanos, otro ejemplo, Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. En Mateo 18, capítulo 23 al 35. Dice la palabra de Dios, hermanos, 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplica, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consejo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, este ejemplo, hermanos, creo que está muy claro, hermanos, de lo que debemos de ser. Este es un llamado, hermano, totalmente para nosotros, que debemos de ser misericordiosos. Y en este ejemplo, hermanos, de los dos deudores, lo vemos claramente. Aquí nos dice, hermanos, que había una persona que le debía 10,000 denarios a un señor, ¿sí? Y cuando este se le fue cobrado, hermanos, dice que este le rogó que tuviera paciencia, que se le iba a pagar, ¿sí? Entonces el Señor dice, movido a misericordia, dice que le perdonó la deuda. Imagínense, hermanos, esta persona tuvo grande misericordia. ¿Por qué? Porque no solo le tuvo paciencia, sino que ya no le iba a cobrar la deuda. El Señor, la persona le pidió, hermanos, que tuviera paciencia, pero esta se le perdonó la deuda que él tenía. Y así, hermanos, dice que cuando le fue perdonada la deuda, hermano, dice que al salir de ahí, dice que se encontró otro consiervo, hermano, que le debía 100 denarios. Y dice que esta persona se lo cobró y también hizo lo mismo la otra persona, le dijo que tuviera paciencia, pero esta otra persona no le tuvo paciencia, mas le echó en la cárcel hasta que se lo pagara. Y cuando lo supo el otro señor que le había perdonado la deuda, hermanos, dice que le dijo que era un siervo malvado, porque se le había perdonado, hermanos, se le había perdonado una deuda, y lo mismo tendría que haber hecho él. Por lo tanto, hermanos, pero lo importante es lo que nos dice el versículo 35, hermanos. Dice que así también, hermanos, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo creo que está claro aquí, hermanos, que usted y yo debemos de ser misericordiosos con todas las personas. ¿Por qué, hermanos? Como ya han dicho, que Él ya ha tenido misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Y si nosotros, hermanos, tenemos la misericordia de nuestro Dios, usted y yo prácticamente estamos como obligados a tener misericordia con las demás personas. Porque si nosotros no tenemos misericordia para los demás, hermanos, entonces, hermanos, también podemos sentir la ira de nuestro Dios, ¿sí? Vamos a tener que pagar esas cuentas, hermanos, las veces que no tengamos misericordia de las demás personas. Por lo tanto, hermanos, así de importante es, hermanos, de que usted y yo, hermanos, tengamos misericordias con todas las personas, con todas aquellas personas, hermanos, que necesitan. Aquí una pregunta, hermanos, ¿por qué tenemos que ser misericordiosos? Este es un llamado, hermano, muy claro a que nosotros tenemos que tener misericordia. Uno, porque debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, como le decía al principio. Debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha demostrado a nosotros su misericordia. Por eso debemos de ser misericordiosos nosotros. Por eso debemos, hermanos, demostrar la misericordia para las demás personas. Ahora, la práctica de la misericordia, ¿cómo yo puedo practicar la misericordia? Esto, hermanos, como ya hemos visto todos los ejemplos en la Biblia, hermanos, así de esa manera, hermanos, debemos de practicarla. Perdonando a nuestros hermanos, perdonando a nuestros prójimos, ayudándoles si tienen alguna necesidad. No solo sintiendo, hermanos, el deseo de querer ayudar, sino que ayudarle a accionar, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, es cierto de que tenemos posibilidades de ayudar a otras personas, pero no lo hemos hecho.
hemos visto la necesidad de otras personas, pero no le hemos ayudado, aunque hemos tenido posibilidades de hacerlo, hermanos, y no lo hemos hecho. Ahí, hermanos, podemos demostrar nosotros la misericordia de Dios que nosotros tenemos para las demás personas. Pero si no lo hacemos, hermanos, entonces estamos fallando. Aquí Dios nos está exigiendo que seamos misericordiosos. Dios nos está enseñando cómo es la misericordia de Él. Él ya nos ha demostrado su misericordia. Él ya perdonó nuestros pecados. Él ya nos libró del pecado. Nos ha dado vida eterna, hermanos. Él ya nos ha dado su misericordia. Por lo tanto, usted y yo debemos de poner en práctica la misericordia para con los demás. Y el último punto, hermanos, si somos misericordiosos, hermanos, la recompensa viene de parte de nuestro Dios. El versículo que leíamos, hermanos, nos decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si somos misericordiosos, hermanos, con las demás personas, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Pero nosotros ya tenemos la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál es la que vamos a alcanzar? Recordemos, hermanos, que usted y yo estamos aquí con un solo objetivo, por un motivo, y es que nos queremos ir con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y si nos queremos ir con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debemos de demostrar, hermanos, que somos misericordiosos con las demás personas. Porque cuando nos podamos ir con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es ahí, hermanos, donde verdaderamente nos vamos a dar cuenta que hemos alcanzado la misericordia de nuestro Dios. Cuando ya, hermanos, tengamos, hermanos, ese pase seguro, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y seamos arrebatados, o lo que sea que Dios nos lleve o nos llame antes, hermanos, cuando ya estemos allá en el aire con Él, hermanos, es ahí donde nos vamos a dar cuenta que verdaderamente, hermanos, hemos alcanzado la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, nos ha dado esa vida eterna y nos ha limpiado y nos ha perdonado los pecados y así nos ha hecho aptos para irnos con Él. Es ahí, hermanos, donde verdaderamente nos daremos cuenta, hermanos, que hemos alcanzado misericordia de parte de nuestro Dios. Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, hermanos, nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, aquí nos dice claramente, hermanos, la palabra de Dios. Esto, hermano, de perdonar va con la misericordia. Si nosotros perdonamos a alguien es porque tenemos misericordia. Dios nos ha perdonado a nosotros porque Él tiene misericordia de nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios nos ha dicho: si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nosotros seremos perdonados. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver, hermanos, con el arrepentimiento también. Porque si nosotros, hermanos, nos arrepentimos de nuestro pecado, Él va a demostrar su misericordia perdonando nuestros pecados, nuestras ofensas. ¿Sí? Y así mismo, hermanos, debemos de hacer nosotros. Recordemos de que hay muchas personas en el mundo, hermanos, que nos pueden hacer daño por cualquier cosa. Nos pueden hacer daño, nos pueden insultar, hermanos, en el trabajo, donde estudiamos, en cualquier lugar. Nos pueden decir algo que a nosotros no nos gusta, que nos haga sentir mal. Pero aún así, hermanos, aunque aparentemente no, como seres humanos en nuestra mente está el no dejarnos hacer ningún daño, hermanos, nosotros debemos de actuar de esta manera, perdonándonos, aún que hayamos recibido ese daño o ese insulto de parte de esas personas. Entonces, hermanos, pero lo que nos decía aquí en el último versículo, hermanos, es muy importante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Nosotros necesitamos el perdón de nuestro Dios.
Por eso mismo, hermanos, debemos de perdonar las ofensas de los hombres. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, hermanos, debemos de seguir adelante. Aquí, como le decía, en todas las bienaventuranzas, Jesús aquí está describiendo a un hijo de Dios, a un cristiano verdadero, no a un supercristiano, porque podemos ver estas cualidades que son muy difíciles, hermanos, pero en realidad son cualidades, actitudes y carácter que usted y yo debemos de tener en nuestra vida como hijos de Dios que somos, porque eso es lo que Dios desea, que nosotros nos parezcamos más a Él. Y estas son actitudes y carácter que nuestro Señor Jesucristo demostró aquí en la tierra. Y así, hermano, es lo que nosotros debemos de aprender. Así que en esta noche Dios nos ha demandado que seamos misericordiosos. Así que, hermanos, debemos de ponerle en práctica esa misericordia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que yo le pido que sigamos adelante y que nos esforcemos y que aprendamos de cada una de estas bienaventuranzas. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos